Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica, específicamente del área de letras y lenguas. En esta ocasión les compartiremos una serie de juegos o actividades las cuales harán un poco más dinámicas y divertidas las clases. Dentro de la lingüística textual se enmarca 4 competencias, las cuales son las que utilizaremos dentro de los juegos, y estas son las siguientes: la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. Para definir la competencia lingüística, hace referencia a la capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. De igual manera, se conoce como el conjunto de conocimientos que permiten comprender y producir una cantidad potencialmente infinita de oraciones gramaticalmente correctas con cantidad finita de elementos. Dentro de la competencia lingüística se encuentran los códigos verbales y el lenguaje escrito, las habilidades a desarrollar en el alumno, ortografía, fonología y la semántica. La competencia sociolingüística es la habilidad para adecuar los medios lingüísticos a las características de la situación del texto, y esta hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso. Habilidades a desarrollar: la comunicación, el conocimiento y las destrezas para abordar el aspecto social del uso de la lengua. Por ejemplo, las normas de cortesía, expresiones populares, refranes, modismo y marcadores lingüísticos. La competencia discursiva hace referencia a la capacidad de una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y significado para lograr un texto, ya sea oral o escrito. Dentro de las competencias discursivas se resaltan los códigos verbales y el lenguaje oral. En el siguiente juego, las habilidades a desarrollar son el análisis y la elaboración del texto oral y escrito. La competencia estratégica es una de las competencias que intervienen en el uso efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales, con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse en ella. Dentro de esta competencia se resalta lo que es el lenguaje oral, el escrito y convencional. De este modo, al poner en práctica este juego, el alumno desarrollará las siguientes habilidades: aumentará la capacidad de concentración, estimula la creatividad del alumno, la semántica y la ortografía. Mi nombre es Alison Flores y en esta ocasión vengo a compartirles algunos tips para que sus clases sean un poco más dinámicas o para que podamos salirnos de fuera de lo tradicional. Entonces, en esta ocasión traigo algunos juegos para que nuestros niños puedan aprender de manera diferente. Entonces, espero les sirva y que los invito a que los apliquen en sus clases en algún momento. Incluso los podemos aplicar en nuestras clases presenciales. Sí, claro, tenemos los medios en nuestro salón de clases. Ok, la primera actividad que yo les tengo o la primera aplicación se llama Educandy. Entonces vamos a colocar Educandy en nuestro navegador y luego nos va a llevar a que creemos un usuario. Por ejemplo, yo aquí tengo mi nombre, mi correo y luego nos cae un correo, si lo pueden observar aquí, y con un enlace. Entonces aplicamos a ese enlace y ya nos crea nuestro usuario. Entonces nos lleva a nuestra página. ¿Okay? Entonces dentro de esto podemos encontrar
una serie de juegos. Podemos crear los juegos que nosotros querramos también. Entonces los invito a que ustedes hagan estas actividades. Por ejemplo, aquí tenemos para encontrar pares. Entonces aplicamos ahí, hacemos clic ahí. Bueno, entonces después vamos a crear lo que es nuestra actividad. Entonces escribimos el nombre de nuestra actividad. Por ejemplo, vamos a poner sinónimos. Entonces creamos sinónimos y lo creamos como bella, bonito, feo, horrible. Y eso depende, claro, del grado, ¿verdad?, que vamos a impartir. Esto solo es un ejemplo que yo quiero compartirles a ustedes de cómo crear estas actividades. Cuando ya lo tenemos, entonces vamos trabajándolo. Permítanme. Entonces, como pueden observar, aquí voy a escribir bello, bonito, porque esta es la pregunta y esta es la respuesta. Sé que está en inglés, lo siento, pero es muy fácil, solo es de ir siguiendo los pasos. Y entonces aquí agregamos otro y vamos haciendo lo mismo que hicimos y terminemos nuestro juego. Por ejemplo, mi compañera Sandra Espinal se dio la tarea de crear algunos juegos para que yo pudiese compartirlos con ustedes. Entonces aquí tenemos, voy a moverme, lo siento, los refranes. Entonces vamos a entrar a, por ejemplo, aquí a respuestas múltiples y entonces apretamos de nuevo play. Y entonces empezamos a jugar y lo mismo podemos hacer con nuestros alumnos, compartir estas actividades. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Y bien, salió bien nuestra respuesta y así sucesivamente. Podemos crear muchos, pero muchos juegos. ¿Okay? La segunda estrategia que yo les tengo a ustedes, claro, esa nos puede servir para varias clases, no solo español, incluso Educandi también nos puede funcionar para varias clases. Tenemos Mundo Primaria. En Mundo Primaria podemos encontrar juegos educativos de matemáticas, de lenguaje, cuentos, comprensión lectora. Vamos a entrar a la página, al portal. Entonces aquí ustedes pueden observar Mundo Primaria, ¿ok? Entonces en Mundo Primaria encontramos cuentos, juegos, dibujos, poemas, canciones. Hay una infinidad de cosas que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, podemos entrar a cuentos. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, cuentos cortos infantiles, ¿ok? Pero hay cuentos para niños grandes, como para de 10 años en adelante, para 11, 12, 13, 14. Podemos encontrar una infinidad de cuentos, solo es que nos demos a la tarea de seleccionar el adecuado para nuestra clase, el que querramos que nuestros estudiantes queremos que lean. Entonces, miren, aquí tenemos cuentos de terror, leyendas cortas y seleccionamos uno. Bueno, y si observan, aquí ya tenemos un cuento y así ustedes pueden seleccionar el cuento que deseen y incluso salen los cuentos en los que ustedes pueden hacer la comprensión lectora dentro de ese cuento, ¿okay? Entonces los invito también que ingresen a Mundo Primaria y entonces puedan ustedes investigar un poquito más. Entonces la siguiente actividad que yo les tengo es una ruleta. En lo que carga, esta ruleta yo ya la apliqué con mis estudiantes y funciona a la perfección. Yo lo hice para un repaso y lo que hice fue crear las preguntas que yo quería que ellos practicaran
y luego solo iba preguntándoles y yo luego dando una retroalimentación. Por ejemplo, ¿qué son los sustantivos? Entonces yo retroalimentaba sobre los sustantivos, el niño me decía qué eran y yo retroalimentaba sobre este tema. ¿Okay? Y tenemos nuestra ruleta y tenemos para editar los nombres. En algunos computadores sale en español, a mí me sale en inglés, lo siento. Pero, por ejemplo, podemos colocar sustantivos, adjetivos, cosas que nosotros queremos que los niños aprendan. ¿Okay? Por ejemplo, palabras, conceptos, lo que nosotros queramos que ellos nos digan, palabras, oraciones, texto, párrafo, y luego entonces nosotros colocamos, por ejemplo, diga 2 sustantivos o no debe decir nada, y así sucesivamente usando nuestra creatividad. Entonces luego vamos a guardar la lista cuando ya tengamos todo hecho. Y por ejemplo, para guardarla, entonces yo voy a colocar Alison Flores, que es mi nombre, y ustedes pueden colocar lo que ustedes deseen. Eso es como una contraseña. Y luego esto nos va a dar un enlace. Entonces nosotros copiamos este enlace y lo compartimos con nuestros alumnos si queremos que ellos lo jueguen solos o para nosotros y guardarlo, ¿ok? En esta ocasión, entonces lo voy a apretar OK, pero ustedes lo pueden guardar en una página de Word o enviarlo a través de un mensaje para tenerlo guardado ahí, ¿ok? Entonces apretamos OK y automáticamente entonces entramos al enlace. Y cuando esto ya esté, entonces vamos a jugar. Entonces apretamos ahí y ahí aquí. Y luego empezamos a jugar. Eso recuerden que lo podemos compartir a través de Zoom, de Meet o de la plataforma que nosotros estemos utilizando con nuestros estudiantes. Le haciendo clic nada más, clic derecho. Y entonces esperamos que se detenga en 1. Por ejemplo, aquí, pues, como ya me dio que no debe decir nada y no quiero que a otro niño le salga lo mismo, entonces yo voy a remover, voy a quitar el nombre para que ya no le salga ese. Y esa es nuestra con la ruleta. Ahora vamos a ir a Google Classroom. Ok, y de igual manera para Google Classroom, entonces solo vamos a entrar a Google Classroom y vamos a, por ejemplo, a crear nuestra clase si no la tenemos. Si ya la tenemos, por ejemplo, yo tengo aquí 2, una de la compañera Connie y otra que utilicé para otra clase. Pero solo vamos a ir al más y vamos a crear una clase. Y vamos a, después de haber leído eso, yo ya me lo sé, por eso no lo voy a leer, voy a apretar he leído y continuar. ¿Ok? Entonces, nombre de nuestra clase, por ejemplo, vamos a poner en esta de lingüística, vamos a ver. Y vamos a poner qué sección es, vamos a poner qué sección única, vamos a poner que la materia es de español y vamos a crear. Y ya, la tenemos, nuestra clase de lingüística. Recuerden que aquí nosotros estamos como docentes, ¿sí? Y nuestros alumnos ingresan como estudiantes y los papás como papás, ¿ok? Entonces luego para hacer un trabajo en clase, vamos a ir a trabajo en clase. Por ejemplo, vamos a utilizar una de las estrategias de Educandi, ¿ok? Entonces vamos a ir a trabajo en clase y vamos a crear. Luego vamos a crear una tarea, ¿sí? Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a colocar el título, un juego de los refranes.
Entonces podemos poner las instrucciones, que tome captura jugando y lo envíe. Entonces vamos a añadir un enlace que nos da, y entonces ahora vamos a conseguir el enlace. Permítanme. Bueno, una vez que nosotros hayamos ya utilizado Educandy o Random Name o Mundo Primaria, entonces vamos a tener un enlace. Ese enlace lo vamos a copiar ahí y lo vamos a poner añadir, ¿ok? En esta ocasión ahí está, miren, Educandy, y luego vamos a poner qué tema es. Entonces no le vamos a poner, recuerden que eso solo es para que ustedes lo miren, una fecha de entrega, por ejemplo, por ejemplo para mañana a las 5 de la tarde es la última vez que pueden ingresar. Entonces le ponemos las 17 horas y podemos programarlo para el día que nosotros querramos o simplemente para la hora, pero vamos a crearla y para que ustedes puedan observar. Y entonces aquí tenemos nuestra primera tarea, que es un juego incluso, que es el juego de los refranes. Entonces tome captura del juego y lo envíe. Entonces el niño va a entrar aquí y luego de que el niño haya dado clic en el enlace, lo va a redirigir. Por ejemplo, aquí tenemos de ortografía, tenemos varios juegos que ya les voy a enseñar lo mismo, es lo mismo. Y ya, también podemos hacer lo mismo con lo que es la ruleta, ¿ok? Recuerden que la ruleta es de Class Tool, ¿ok? Solo colocamos Class Tool en el navegador y ya. Y ya los pasos que yo les dije, lo mismo, vamos a copiar el enlace y vamos a crear una tarea. Entonces vamos a crear, vamos a tarea, como título podemos poner conceptos. Y lo mismo, podemos añadir y un enlace. El enlace, que en este caso quiero colocar la ruleta, entonces coloco copiar y luego ingresamos el enlace y añadir. Y listo. Recuerden, pueden colocarlo, por ejemplo, esta la voy a programar para que miren cómo es programar. Y, por ejemplo, lo quiero, permítanme, que antes de eso tengo que poner la fecha de entrega. La fecha de entrega, por ejemplo, la vamos a poner para el 5, porque como solo es para que ellos jueguen. Y vamos a programarla para que ellos puedan jugar desde el desde el 1 de diciembre hasta el 5, ¿okay? Y esto solo es para que ellos practiquen sus conceptos. Entonces lo ponemos programar. Entonces si miran, aparece en gris esta parte de acá. Esta es la tarea, miren, programado para el 1 de diciembre a las 8 de la mañana y la fecha de entrega es para el 5 de diciembre. Y así podemos también utilizar esta plataforma para colocar nuestras tareas, para preguntas, para solo poner un material. También podemos incluir enlaces. Aquí estos procesos ustedes ya se lo saben. Podemos añadir, por ejemplo, cosas, una carpeta que tengamos en Google Classroom, en Google Drive, perdón, los enlaces que ya les enseñé cómo, o solo un archivo, o un video de YouTube. También podemos crear. Podemos hacerlo nosotros aquí adentro, podemos crear el documento, podemos hacer un examen, podemos hacer una presentación como la de PowerPoint, también hojas de cálculo, dibujos y formularios que son como encuestas a donde podemos hacer nuestros cuestionarios para el examen. Espero a ustedes les haya gustado pues este pequeño tutorial para ustedes. Si necesitan ayuda en algo o alguna estrategia y nosotros sabemos cómo hacerlo, entonces podemos ayudarles. Espero les haya gustado y bueno, eso es todo. Nosotros creamos juegos en Educandy de refranes, de ortografía, creamos un juego de cajas,
creamos rompecabezas, creamos de par y la ruleta. Y créanme que yo esto lo utilizo con mis estudiantes, entonces espero a ustedes les funcione. También tenemos plataformas como Genially con el tablero preguntón. Tenemos más juegos con Educandi como refranes, ortografía. Y podrán encontrar todos estos enlaces en la descripción del video.